En este video vamos a hablarles sobre la determinación de sales solubles en el suelo según la norma Envías E158 del año 2013. Los integrantes de este grupo son Cristian Pérez, Andrés Molina, Andrés Zamudio. Los temas a los que vamos a referirnos en esta exposición son: definición de sales solubles, tipo de suelo para la aplicación del ensayo, descripción del equipo, procedimiento del ensayo, formato empleado en la toma de datos, cálculo de cantidad de sales solubles en el suelo, otros ensayos aplicables. Bueno, comenzaremos por definir el concepto de sales solubles. Cuando hablamos de este tipo de sales, estamos haciendo referencia a sustancias que poseen la capacidad de disolverse, al ser mezcladas con otras sustancias que por lo general se utiliza el agua. A esto se le conoce como solubilidad, y este concepto se aplica a los suelos pues porque estos presentan cierto contenido de sales. Lo que le sucede con esas sales es que al mezclarse con el agua cambian su composición química. Las sales están compuestas de aniones, que son partículas con carga negativa, y cationes, que son pues con carga positiva. Estas dos partículas se unen mediante fuerza electrostática y pues al ponerse la sal en contacto con el agua, esas partículas se disocian pues por las moléculas de agua. Es un proceso químico y entonces pues queda un fluido pues con sal, queda un fluido con un alto contenido de sal, o pues las sales quedan disueltas en este fluido. Con base a estos fundamentos teóricos que acabamos de explicar, se realiza un ensayo para determinar la cantidad de sales solubles en el suelo. Este ensayo está normatizado acá en Colombia por la norma Envías E158 del año 2013. Este ensayo se aplica únicamente para suelos que pasen el tamiz número 10, porque para las partículas más grandes de suelo es difícil lograr una disolución y pues esto hace que se complique el proceso. Descripción del equipo utilizado durante la práctica. 1. Frasco de vidrio de aproximadamente 500 mililitros. Cápsula de porcelana de 100 mililitros. Baño de María. Balanza con precisión de 0,1 gramos. Horno de secador a una temperatura constante de 110 grados centígrados. Probeta de 500 mililitros y otra de 1000 mililitros. Agitador metálico. Ácido clorhídrico de 4 mililitros diluidos en 1 litro de agua destilada para formar una solución al 4%. De agua destilada toda la que sea necesaria. A continuación describiremos el procedimiento del contenido de sales solubles en los suelos según la norma Envías E158. Para este ensayo debemos tener una muestra de suelo que pase el tamiz número 10 o 2 milímetros, para posteriormente llevarlo al secado al horno a 110 grados centígrados. Luego de pasados como mínimo 24 horas, procedemos a tomar 50 gramos preferiblemente de suelo, pesándolo mediante la báscula. Luego se procede a introducir la muestra en un frasco con volumen de 1000 mililitros preferiblemente, adicionándole 500 mililitros de agua destilada medidos con la probeta, para posteriormente continuar con la agitación del frasco durante 1 hora para luego dejarlo asentando. Esto se hace con el fin de dejar las partículas más pesadas en el fondo. Luego de asentada la muestra, se toman 250 mililitros de agua con la ayuda de una pipeta, para luego pasarla por un papel filtro. Esto se hace con el fin de separar las partículas sólidas de las líquidas, ya que necesitamos el agua clara. Por lo anterior, si no se logra, debemos adicionarle 1 gota de solución de ácido clorhídrico con una concentración de 4 mililitros por 1 litro. Así repitiendo este proceso de filtración hasta que sea necesario, o sea, hasta que la muestra o el agua quede clara y no tenga partículas de suelo en la misma.
Luego de terminado el proceso de filtración, se toman 100 mililitros de agua clara y se depositan en una cápsula de porcelana, la cual será llevada al baño de María. En este baño de María se va a dejar hasta que el agua sea evaporada por completo. Luego de completada la evaporación en el baño de María, se procede a llevar la muestra ya evaporada al horno a 110 grados centígrados hasta que alcance una masa constante. En este video podemos observar la agitación mecánica de la muestra debido a que la norma sugiere una hora de agitado. Formato para la práctica de determinación de sales solubles en los suelos según la norma INVIAS 158 del 2013. Esta hoja se utiliza para consignar los datos observados durante el ensayo, tales como los contenidos de volumen y masas allí indicadas. Estos datos se registran de una manera ordenada con el fin de facilitar el entendimiento para posteriores cálculos y análisis. ¿Cómo calcular esta propiedad? Bueno, una vez obtenidos dentro del laboratorio todos los datos que indica el formato anterior, el procedimiento para el cálculo del porcentaje del contenido de sal soluble en el suelo es muy simple. Se basa en la relación que existe entre el producto del volumen inicial de agua destilada por la masa del residuo que quedó en la cápsula sobre el producto del extracto del volumen acuoso por la masa inicial de suelo seco, y toda esta relación multiplicada por 100, con el fin de obtener un resultado en porcentaje. Como este ensayo se hizo para dos muestras simultáneamente, el contenido de sal soluble en el suelo se promedió. ¿Con qué otro método podemos encontrar esta propiedad? Bueno, recordando el concepto de solubilidad y su relación con las fuerzas electrostáticas, podemos determinar el contenido de sales solubles mediante la conductividad. El procedimiento de este ensayo para la preparación de la muestra y la obtención del líquido claro es el mismo tal explicado en la norma 158 del 2013, sino que en este se mide el contenido de sales solubles mediante la ayuda de un conductímetro, pues está demostrado que la conductividad en la muestra es proporcional a la cantidad de sal. Un dato importante que podemos resaltar es que el valor típico de contenidos de sales solubles, como los sulfatos y los sulfuros, en un suelo como las arcillas es cercano al 1%. Cuando se rebasa este valor, no es un material idóneo para la construcción. Bueno, pues otra conclusión que podemos obtener del análisis del concepto de sales solubles y solubilidad es que nos podemos hacer una idea de la cantidad de sales en un suelo conociendo las condiciones del entorno donde se encuentra ese suelo. ¿Por qué? Pues porque los suelos con mayor cantidad de sales los encontraremos en lugares donde se tengan pocas lluvias y entornos muy áridos. Un ejemplo de esto podría ser zonas desiertas, zonas con ausencia de vegetación, pues porque es también un indicativo de las altas cantidades de sal. Esto lo podemos afirmar porque en esas zonas no hay elementos que transporten o disuelvan esa sal, como es el caso del agua. Por consiguiente, en suelos húmedos y zonas de constante precipitación, como es el caso de Colombia, tenemos poca cantidad de sal en el suelo debido a que el agua